noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los agos de esta emisión. Agradezco mucho a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. El canciller de la República presentó su renuncia, efectiva a partir del próximo lunes. He resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana, con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ahí están los dos elementos informativos del día. En este caso, renuncia al cargo de canciller de la República y dos, permanece en Morena y fiel en este caso al proyecto de López Obrador. Mario Delgado hace un ratito platicó con mi compañero José Cárdenas y informó que efectivamente los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena tendrán que renunciar. Así lo acordaron con el presidente. Lo que empieza a generar dudas es cuándo lo van a hacer. Renunciar no hay duda que en algún momento tendrá que ocurrir, pero será el mismo lunes después de la reunión del domingo del Consejo. Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, pone en el Twitter, dice que la política se debe construir con equilibrio entre la razón y la pasión, y bueno, pues apeló a la serenidad y paciencia. Esto es lo que dice en su enigmático Twitter, calimanesco, ¿no? Por aquello de serenidad y paciencia. El secretario de Gobernación, en un momento más iremos con mi compañera, con mis compañeras para que nos informen efectivamente de la reacción de Claudia Sheinbaum y si tienen previsto algo. Ella habló el día de hoy con amplitud de la reunión que tuvieron ayer, una merienda con el presidente para felicitar en este caso, a Delfina Gómez. El ex titular de la UIF, Santiago Nieto, respalda la decisión del canciller de la República y aseguró que sería una gran opción para el país. El presidente, como le digo, hoy habló de la cena que tuvo con gobernadores y dirigentes de Morena. Hizo un llamado a la unidad, dijo que el dedazo pues no va a funcionar, que no se inclinará la balanza en favor de ninguna corcholata. Bueno, pues este asunto se va a poner a prueba si le permite a uno que renuncie, pues, claramente ya la acordó con el canciller y permite que los demás sigan en el cargo, ¿no? Entonces ya habrá una balanza en este caso desequilibrada, pero veremos a partir del lunes qué ocurre. El que se quejó nuevamente fue Fernández Noroña, que no lo invitaron hace algunas semanas, decía que el presidente estaba como el INE, pero ya después reencuentra el cauce para decir que el compañero presidente pues tiene una visión muy amplia. Bueno, en este caso está enojado porque no lo invitaron. El expresidente Fox ya subió al Twitter, llama a los candidatos de la oposición a arrancar la campaña, a los empresarios a financiar pintas de bardas y anuncios así directamente. Es lo que dice. A ver si podemos ver el tweet del expresidente Fox. El semáforo de alerta volcánica cambia a amarillo fase 2, estamos más tranquilos. La Fiscalía de Jalisco confirma que los restos encontrados en Zapopan corresponden a los jóvenes que trabajan en el centro de atención telefónica, y un juez le dijo efectivamente a la CONADE que tiene que pagar las becas, en este caso de los deportistas. La CONADE dice que impugnará esa decisión judicial. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Aquí en México está pues la política desatada, esta pues, aceleración de los tiempos con la renuncia, el anuncio de renuncia de Marcelo Ebrard abre pues toda una discusión en el plano nacional, pero en el plano internacional están ocurriendo muchas cosas importantes. La primera es que Eslovenia efectivamente consigue el apoyo de la comunidad y ya no será Bielorrusia, que era la opción que estaban empujando los rusos para una plaza en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es tema interesante y bueno, pues aliados de Ucrania que están acusando a Moscú de atacar una presa, en este caso Olaf Scholz, el canciller alemán, dijo que este tipo de ataques encaja con las estrategias criminales, dijo, de los rusos en la guerra de Ucrania. El Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una reunión de emergencia. Y bueno, pues le platicaba de la situación en Colombia, donde la presidencia de Gustavo Petro atraviesa una crisis política verdaderamente muy seria. Hay una amenaza, de hecho se publicó
publicaron los audios del embajador Benedetti. Vamos a ver si los podemos escuchar en un momento más, donde dice, oiga, si yo me voy, se va todo el mundo, ya sabe a dónde, y no lo dijo de manera elegante. Así es que si tengo que revelar las fuentes de financiamiento de la campaña de Petro, las tendrá efectivamente que hacer. Y bueno, pues así están efectivamente las cosas en Colombia, donde vamos a ir en un momento más para que nos actualicen la información. También estamos pendientes de lo que ocurre en Estados Unidos, donde ya es un número apreciable de aspirantes del Partido Republicano los que, bueno, pues le disputarán a Trump, que está de todas maneras en una posición de campo muy buena. Hoy salió publicado una portada del The Economist diciendo, ojalá que los republicanos conjuren la posibilidad de que ese individuo regrese efectivamente al poder. Bueno, pues es lo que está en estos momentos dominando en el ámbito internacional. Aquí en el plano nacional, bueno, pues el presidente de la República el día de hoy dijo que este tema de las normas oficiales para atender las enfermedades es un asunto menor, es un asunto que dijo a la gente no le preocupa, ya de que él determina lo que le interesa o no a la gente. Y él dice, pues a mí me hacen mucho caso y ese tema de la salud por enfermedades como cáncer o diabetes no es un tema relevante. Esto dijo el jefe del Estado. Acerca de lo de las normas, pues te aseguro que la gente ni sabe. Ese es un asunto de una cúpula de gente que está metida en el comercio de los medicamentos y que no quieren que haya regulación o que haya mucha regulación de acuerdo a lo que les conviene. Bueno, pues eso dijo el presidente de la República y la verdad es que va efectivamente pues en contra de lo que han dicho médicos y algunos de los observadores de la vida pública. Hace falta normas para que enfermedades tan delicadas como el cáncer pues sean atendidas con los mismos procedimientos, con los mismos parámetros, con los mismos baremos en todos los hospitales. La ausencia de estas normas pues lleva a que cada quien proceda a su leal saber y entender, generando incertidumbre. Yo estos temas pues, no le puedo decir más que lo que oigo de los expertos y lo que acabo de oír del presidente, que minimizó el tema, un apoyo más a este personaje que es efectivamente Hugo López-Gatell, que parece tener pues todas las consideraciones y complacencias del presidente de la República. Me lazo ahora con el doctor Santiago Nieto. Santiago, buenas noches. ¿No tengo a Santiago Nieto? A ver, me dicen que les permita. ¿Tengo el enlace o no lo tengo? Santiago, buenas noches. Bueno, me parece que no lo tienen. A quien sí tengo aquí en el estudio es al doctor Parra. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Qué enorme gusto que vengas y te des la vuelta primero por tu país y después este estudio. Pues doblemente contento de visitar el país y también estas nuevas instalaciones. Felicidades por estas bellísimas y también modernas instalaciones de Telefórmula. Oye, pues qué bueno que vienes y las ves. Antes, por supuesto, de hablar de lo que está haciendo la Ortega, que entiendo que sigue pues haciendo un enorme trabajo de discusión sobre lo que ocurre en el mundo y en México. Me encantaría que le platicaras al auditorio el ambiente político que hay en España después de las municipales y autonómicas. En algún momento platicamos y ya se están preparando para procesos electorales. Entiendo que Sánchez le propuso a Feijóo, vamos a debatir 6 veces usted y yo, y le dijo, pero en la esquina va a debatir usted conmigo. ¿Cómo está el ambiente? Bueno, pues mira, yo creo que hay dos lecturas muy claras. Una que es cualquier gobierno, por muy bien que le vaya en la gestión económica, pues también tiene y sufre desgaste en el ejercicio propio de la gestión de gobierno. Entonces eso le ha pasado a Sánchez en estas elecciones. También otra lección, y que además la historia se repite, es que cuando un presidente de gobierno, en el caso de España, se mete de lleno a las elecciones locales que tienen una lógica más inmediata en cuanto a la gente con los políticos, pues viene a estropear el ejercicio o el buen desempeño que pudiesen tener esos... O sea, se contamina todo. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo Pedro Sánchez? Fue recoger el testigo de lo que evidentemente el PP le marcaba como oposición, de hacer
pues esto, una evaluación del gobierno de Sánchez, las municipales y las autonómicas, que efectivamente él recoge el testigo y finalmente ocurre que le pasa factura. Entonces, ahí él evidentemente equivocó la estrategia en cuanto a hacer muy personal la campaña y evidentemente el electorado le castigó. Ahora bien, la capacidad de él de reacción es también meritoria, porque evidentemente a lo mejor cualquier otro político hubiese dudado, hubiese a lo mejor tomado un poco más de tiempo y él inmediatamente, digamos, reacciona y no le deja festejar al Partido Popular, sino le dice al día siguiente, pues nos vamos a las generales, en vez de en diciembre, nos vamos a las generales a julio. Entonces, evidentemente, esto lo que hace es decir, apenas estaba haciéndose el conteo de votos final cuando ya estábamos prácticamente en campaña nuevamente. Nos vamos, adelanto Navidades. Oye, y también paraliza la formación de gobiernos, ¿no? Bueno, o las negociaciones para formarlos. Pues las paraliza en parte, pero además somete también al Partido Popular, por ejemplo, a que sea mucha más clara y también que el electorado pueda visualizar si va a pactar con la extrema derecha, que es el caso de Vox, y que daría, por ejemplo, ventaja en algunas alcaldías importantes como Sevilla y en algunos gobiernos autonómicos también relevantes como podría ser, por ejemplo, la Comunidad Valenciana. ¿Y qué línea ha marcado en este caso Feijóo? ¿Van solos en el PP o la idea es una digamos, derecha más, digamos, incluyente yendo a los extremos? A ver, yo pienso que a nivel no solamente de España, sino de Europa y en el mundo, como comentan otros politólogos reconocidos, es que la batalla cultural sí la está ganando la derecha. Aquí de lo que se trata es de que no sea la extrema derecha quien sea... Te detengo ahí, danos dos claves, porque es interesante ver por qué un gobierno como el de Sánchez, que aquí en México es muy impopular, pues sabemos que el presidente con Madrid ha decidido congelar absolutamente todo, por tanto no ha habido esa sintonía que uno esperaría por posición ideológica, ¿no? Han venido los de Podemos, poquito metiéndose por aquí y por allá, pero no ha habido esa, digamos, popularidad que en su momento tuvieron otros gobiernos de la izquierda en España, que tenían más sintonía con... Entonces hemos perdido un poco el tema de cuáles son las claves que explican este corrimiento de los españoles a la derecha, doctor. A ver, lo que pasa es que el país, digamos, ideológicamente siempre ha estado partido, digamos, un 50 y 50 de la derecha y la izquierda, que además ha sido, pues bueno, que también explica mucho de la República, la fallida República y luego posteriormente la guerra, ¿no? O sea, el bipartidismo de González a Rajoy, ¿no? Exacto. Luego, este bipartidismo doble que vivimos de esa aparición de Podemos en algún momento y de Ciudadanos, hoy prácticamente inexistentes, en el caso de Ciudadanos definitivo y en el caso de Podemos en vías de extinción. Este ejercicio obviamente marcó como una oportunidad para que se pudieran regenerarse las ideas, que se pudieran refrescar los partidos y que evidentemente sometían al Partido Popular y al Partido Socialista a una reflexión. ¿Qué fue lo que pasó? Que falló. Y entonces, en el caso de la izquierda, evidentemente va en proceso de extinción, pues esta formación importante que es Podemos, y en el caso de Ciudadanos evidentemente desaparece y quien emerge a la derecha del Partido Popular es Vox. En este sentido, por ejemplo, muchas de las cosas que ha estado planteando ahora mismo Núñez Feijóo es la desaparición, pues muchas de las políticas sociales de izquierda, progresistas, no solamente de Sánchez, sino que ya venían desde Zapatero. ¿Que quitaría el ministerio, por ejemplo, de la igualdad? El de la igualdad, pero que iría en contra de la ley de la memoria histórica, por ejemplo, también restringir o eliminar la ley trans, por ejemplo, o también echar atrás el tema del aborto, o también el tema de los matrimonios. ¿Y esos temas eran sociológicamente muy importantes o era una wokización de la política española, ¿no? Estas cosas que de pronto ocurren en Estados Unidos e importan en otros países. Yo creo que ¿era un tema muy sentido? Yo creo que sí, es decir, la diferencia está, por ejemplo, que un español o una española se puede considerar católica, pero va a estar a favor, por ejemplo, del matrimonio homosexual, va a estar a favor del aborto, no tiene ningún problema con los divorcios. Entonces, digamos, esta tolerancia dual que puede haber entre la parte privada y la parte pública, creo que eso es algo que evidentemente habla de una cultura política abierta. No, aquí de lo que se trata son de temas que tienen que ver, por ejemplo,
¿sí? Con temas de empleo, ¿sí? Del precio de la vivienda, ¿sí? De la propia inflación que ha pegado, que además se viene de una COVID, que aparte se viene también... Fue muy restrictiva en España, además ¿no? Además una alza en el precio de los... Le cuesta mucho al gobierno de Sánchez haber sido tan restrictivo. Aquí no tenemos ni idea de lo que significó esa restricción que vivieron en España por una decisión oficial. A ver, yo creo que ahora una de las claves que explica que España vaya bien en este momento es total y absolutamente la reactivación de los servicios, sobre todo del turismo. Y entonces es verdad que, por ejemplo, hay menos paro, hay menos desempleo, pero también son empleos precarios. Y eso también la gente lo sabe, lo sufre, lo vive, de que no le llega al mes para poder pagar un alquiler. Pero digamos, ese tema estuvo presente en las elecciones de los Estados Unidos, en las intermedias. Ese tema del costo de la vida pega mucho en todas las democracias occidentales. Pero la gestión de la pandemia, ¿le costó a Sánchez o no? A mi entender, en estas elecciones no. Yo vuelvo a repetir, es como más el costo que tiene cualquier gestión de gobierno y que evidentemente se nota. Ahora, lo que yo creo que sí le pega más, o sí le ha pegado más, es este coqueteo o digamos, este tipo de alianzas que estaba haciendo con partidos no solamente de extrema izquierda, sino de dudosa, digamos, compromiso democrático, que pueden ser algunos partidos nacionalistas, por ejemplo en el caso del País Vasco con Bildu, sí, las listas. Finalmente no olvidemos que gran parte del apoyo en el Congreso a la presidencia de Sánchez, pues es de estos grupos, de grupos parlamentarios pequeños, pero que sumados, digamos, le han dado esa mayoría suficiente para gobernar. Y falta disciplina en su gabinete, ¿no? Entiendo que algunos ministros de Podemos además hablan con una suficiencia que uno dice, parece que ya entendieron todo en la vida, mi querido doctor. Yo creo que parece que son de... A mí me parece que... La Academia de Ciencias de Estocolmo. Pero seguramente recordarás aquella decisión de Albert Rivera, de en vez de ser, digamos, bisagra de poder generar tanto gobiernos de derecha hacia el centro o gobiernos de izquierda hacia el centro, que era lo que le pedía el ciudadano que le votó, ¿sí? Y esa equivocación de Albert Rivera, digamos, le costó bastante. Creo que también el enfrentamiento de Pablo Iglesias y además de quererse poner a la par de un presidente de gobierno, creo que le pasó factura. Y al día de hoy... Pablo Iglesias es el que actúa así como perdonando la vida, exactamente, ¿no? Encantado de conocerse. Exactamente. Entonces, digamos, uno en cada extremo, pero digamos que al final el resultado es el mismo. Y fíjate que es curioso, pero la apuesta en estas municipales y luego de cara a las generales, la apuesta de Podemos y de Pablo Iglesias evidentemente era quedarse con esos votos de la izquierda y que pasase más o menos lo que ocurre en Francia con el Partido Socialista, que está prácticamente inexistente, y es Mélenchon. Te carrereo porque son dos temas. Los pronósticos, ¿cuáles son en julio? ¿Que gana la derecha o ahora, todavía en posibilidades la izquierda de conservar el gobierno? Creo que tiene posibilidades todavía. Si hubiesen sido las elecciones en diciembre, definitivamente podríamos decir que no. El hecho de haberlas adelantado le da una oportunidad de poder, digamos, confrontar en lo inmediato dos programas distintos y diferentes que pueda el electorado, sobre todo despertar al electorado dormido, abstencionista de izquierda, y que al ver que evidentemente hay un riesgo de que se vaya más hacia la derecha, pues salga y vote. Porque eso sí es importante. No recordemos que los votos de la derecha siempre van a estar, en cambio los de la izquierda son los que se quedan decepcionados, desencantados y se quedan en casa. Oye, en España opera, entiendo que no siempre, la regla de la democracia, que si pierdes te vas, ¿no? No siempre ocurre. Aquí ya ves que el que pierde dice que le hicieron trampa o le hicieron un algoritmo o que ganó porque en realidad son más votos que el que tuvo la mayoría, pero bueno, son cosas raras nuestras. Allí opera más, ¿no? Esto, Arrimadas ya se fue, Rivera ya se fue, en su momento Casado, que intentó una postura dura del PP, también se va. O sea, como que los relevos son más naturales en España que en México. Es que creo que en el tema de perder unas elecciones y aceptar la responsabilidad implica evidentemente dejar paso a que vengan nuevas opciones y que se pueda, digamos, salvo en tu tierra. Aquí eso no opera. Bueno, o sea, perdieron y dicen, no, bueno, pero es que ganamos porque si sumas los votos de tal municipio. Sí, así es. Yo creo que además esa capilaridad es más
notoria. Un minuto, ¿qué está haciendo el Ortega? Bueno, a ver, tenemos una próxima mesa que vamos a analizar justamente esto que tú acabas de comentar últimamente, el resultado de las elecciones en Coahuila y en el Estado de México, pero en clave sucesoria, en clave de a ver qué va a pasar en el 2024. Entonces nos acompaña... Hoy hay materia, ¿no? Sí, nos acompaña Luis Estrada, por ejemplo, el próximo sábado, también Blanca Heredia, también Ivonne Melgar y algún otro comentarista, y vamos a analizarlo más en clave de 2024. Esta es una de las actividades que estamos realizando y pues bueno, estamos constantemente realizando conferencias, también pues bueno, tenemos todos los programas que son de gobierno, que son de administración pública, que yo creo que es un momento importante para que, a pesar de lo que se diga, pues ese ejercicio académico basado en el método se siga respetando. ¿Sí? Mi querido doctor, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Bueno, y seguimos con la información. Me dicen que ya tengo el enlace con Santiago Nieto. Doctor, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, doctor? Un saludo a ti y a tu auditorio. Oye, pues, ¿cómo ves en este caso el anuncio de Marcelo Ebrard y los impactos que puede tener en el proceso sucesorio? Bueno, yo creo que es una actitud congruente por parte de Marcelo Ebrard. Él había planteado que es importante, en términos de nuestra propia disposición constitucional del artículo 134, era importante que los temas de Estado tuvieran un camino distinto a los temas partidistas. Así que la renuncia al cargo de canciller y para dedicarse como ciudadano a la búsqueda pues, de un objetivo político me parece absolutamente congruente con lo que él había planteado de que Morena ficara las reglas claras para la elección del coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y por supuesto para el cumplimiento pues, de la normatividad electoral. Ya. ¿Esperarías que ocurriera lo mismo entre los otros aspirantes? Bueno, yo creo que es una decisión que debe tomar cada uno de los aspirantes, pero creo que el punto central es que Morena dice el próximo domingo que el Consejo Nacional sesiona, que exige las reglas que tendrán que ver con esto, con la exposición de los debates, la exposición de las ideas, un poco, no solamente los qué, hacia dónde se quiere que vaya este proceso que el presidente López Obrador denominó Cuarta Transformación, sino sobre todo los cómo sociales para ampliar la clase. Sí, pues supongo que lo habrán discutido en la merienda de ayer, si no quedarías Claro, en este caso Marcelo Ebrard en posición adelantada, ¿no? Literalmente fuera de juego, doctor. No, porque finalmente lo que establece el marco normativo electoral es que no puede haber uso de recursos públicos para fines electorales, lo que se sanciona en administrativo electoral o en penal electoral tiene que ver con ese desvío de recursos, y al contrario, yo creo que es una posición clara hacerlo desde la vía de la ciudadanía, como un militante más de Morena, buscando un espacio público y una deliberación nacional respecto a los temas de importancia nacional y de cómo continuar con una continuidad con cambio, como lo ha llamado el propio presidente López Obrador. Pues supongo que les tendrán que ofrecer piso parejo para que un elemento fundamental en cualquier proceso democrático sea aceptable la derrota, ¿no? O sea, tú aceptas que pierdes si el piso fue parejo, si no, pues puedes invocar 1000 razones para no acatar esa decisión, doctor. Sí, lo importante es que efectivamente haya debate, haya condiciones parejas y por supuesto el tema de que se fijen las reglas. El tema central es que las reglas tienen que estar acordadas por todos los aspirantes y eso es lo que se exige en un partido que está vivo. Tenemos muchos partidos en la vida colectiva nacional que realmente pasan por momentos de franca rigidez. Creo que eso es natural que un partido que tiene los alcances electorales de Morena tenga este tipo de discusiones y que existen las reglas claras. Si las reglas están claras, creo que es el mejor camino posible. Finalmente, el Estado de Derecho construido en sede de los derechos de la constitución partidista, lo que puede generar las mejores condiciones de desarrollo de la contienda y en general del cumplimiento de la ley. Muy bien. Pues doctor, un placer conversar contigo. Y como siempre, doctor, un abrazo.
Gracias, Santiago Nieto, el día de hoy, bueno, pues dándonos su lectura sobre lo que ocurre después del anuncio de Marcelo Ebrard. Ya está conmigo Edna Jaime. Edna, ¿cómo estás? Muy bien. Tú, Leonardo Curcio, ¿cómo estás? Feliz de verte. Igualmente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Leonardo, sobre las normas oficiales de salud. ¿Las que no le importan a nadie? Que nadie le entiende y que no le importan a nadie. ¿Qué son? Son como lineamientos, protocolos que permiten estandarizar la atención, las fases, el diagnóstico, el tratamiento de enfermedades complejas, Leonardo. Yo creo que en esas 35 debe haber de todo, pero las importantes son pues las muy complejas, que sí requieren pues de cierta calidad y de homologar los procesos. Para quien acuda a un hospital público en una localidad remota, como que acuda al mejor hospital de la Ciudad de México, sepa que va a tener una atención que está estructurada, que plantea ciertos estándares. No, aclárame una duda. Eso es un tema básicamente técnico, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la política? Es un tema técnico, muy técnico, pero que tiene que ver muchísimo con la política. Y te voy a explicar por qué, Leonardo. ¿Por qué? Me parece que están eliminando estas normas porque el Estado mexicano, el gobierno federal, ha perdido capacidad para asegurarla, para asegurar el cumplimiento de estas normas. Esto se estaba traduciendo cuando un usuario de un servicio de salud sabe que tiene ciertos derechos y que tiene un estándar de atención, cuando no lo recibe puede demandar, puede ampararse. O sea, es exigible ese nivel de... Es exigible. Y sin la norma tú no puedes exigir nada. Pues ¿cómo sé si me están dando el tratamiento adecuado si no existe un parámetro, si no existe un estándar? Entonces, cuando existe y el usuario o el paciente lo conoce, entonces sabe de qué está hecho su derecho. Y sí, hay quienes lo están peleando en la corte, en los tribunales. Lo está peleando en los tribunales. ¿Por qué es político, Leonardo? Porque esta erosión de las capacidades tiene que ver con una decisión política. ¿De dónde pones el dinero, Leonardo? De dónde el gobierno federal ha decidido poner el dinero. Y desde hace tiempo en México Evalúa hemos identificado que el gobierno federal ha decidido abandonar a los pacientes con enfermedades crónicas. Digo, la desaparición de estas normas es un signo de eso. Pero otro signo es que ya no hay más asegurados para atención de enfermedades catastróficas dentro de la población abierta. Ya la Auditoría Superior ¿Era un fondo que tenía el Seguro Popular, recuérdame? Era el fondo, ya no me acuerdo cómo se llamaba el fondo cuando pertenecía al Seguro Popular. Ahora era para gastos catastróficos, ¿no? Ahora es Fonsavi. Y el Fonsavi ya no está destinando muy pocos recursos a la atención de enfermedades catastróficas. Y te voy a decir qué es lo que vemos. Es atrevido, pero lo hemos visto ya durante el análisis de distintos trimestres y ya de años, que lo que está pasando con el Fonsavi es muy extraño. Parece que está convirtiendo en una caja chica, Leonardo, porque recursos llegan a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud deposita un porcentaje importante, casi el 47% del 2021, si no me equivoco, en el Fonsavi. El Fonsavi y gran parte de esos recursos se los lleva a la tesorería. O sea, hay una triangulación que no entendemos y que lo permite la ley. Hubo una modificación a la Ley General de Salud y a la Ley de Presupuesto Federal que permite que cuando el Fonsavi tenga ciertos excedentes, la tesorería los puede tomar. Una vez que regresan... ¿Y los mete al chorro del gasto general? Una vez que regresan a la tesorería, no hay manera de hacer seguimiento de esos recursos. Entonces parece que hay una triangulación y simulación de gasto en salud cuando no está sucediendo, porque el dinero llega a la Secretaría de Salud y se contabiliza como gasto en salud, pero esto se va al Fonsavi y del Fonsavi regresa a la tesorería. Entonces lo vemos. Entonces el Fonsavi es un fideicomiso que antes acumulaba recursos para atender gastos catastróficos y ahorita tiene una actividad inusitada por todo lo que recibe y por todo lo que sale. Pero gran parte de lo que sale
se va a la tesorería y ahí ya no podemos saber. Se contabiliza como gasto en salud. Para terminar, Leonardo, decirte que eso tiene consecuencias. Se está gastando menos para la población abierta, mucho menos. Se está gastando menos en gastos catastróficos. Las personas que padecen una enfermedad de alto costo en su tratamiento no están siendo atendidas. Entonces hay menos consulta, hay menos medicamento, hay menos infraestructura, no hay aparatos que se necesitan para el diagnóstico, no se están diagnosticando enfermedades crónicas y esto ya tiene repercusiones en indicadores de salud, de prevalencia de cáncer, de muerte por cáncer. Entonces, no es que esto tarde muchos años en reflejarse, ya lo estamos viendo, y en el fondo es una decisión política, Leonardo, de decidir abandonar a los enfermos con estas enfermedades crónicas y poner ese dinero en otro lado. ¿Dónde? No te lo puedo responder. Mi querida Edna, muchísimas Muchas gracias por el comentario. Cuídate mucho, nos vemos aquí la semana próxima. Hacemos una breve pausa, regresamos en un instante. Le comentaba que Vicente Fox está muy activo hoy en temas del Twitter y por supuesto en temas políticos. Dice que esperan los candidatos de oposición para arrancar campaña. Si yo fuera, pues ya hubiera arrancado. Sí, él arrancó 3 años antes, acuérdense. El que no se mueve no sale en la foto. Dice, vámonos a la calle a campaña. Si ellos hacen, nosotros hacemos, dice Vicente Fox, igualarlo en bardas y anuncios a la voz de ya empresarios, suelten la lana, es hoy o nunca, dice, y que fuera presidente de este país, México entero, no podemos perder el tiempo, y sigue, jóvenes, llegó la hora de luchar, México nos necesita, o prefieren irse fuera la apatía, fuera, dice ahí una majadería, dice que no se repita el Edomex, esto es lo que está escribiendo, en este caso el expresidente Vicente Fox. Voy ahora hasta Colombia con Yair Díaz, corresponsal de BOA, para que nos cuente cuál es la situación que vive en estos momentos el presidente Petro. Hay un expediente complicado ahí, su embajador en Venezuela dice que hay financiamiento ilegal y bueno, pues Yair, ubícanos cuál es la situación que se vive allá en Colombia. Buenas noches. Hola Leonardo, ¿qué tal? Buenas noches, un placer estar con ustedes a esta hora desde Bogotá, la capital en Colombia. Sin duda, pues diferentes sectores políticos lo han catalogado como una verdadera crisis política la que está viviendo el gobierno de Gustavo Petro, luego de que Armando Benedetti, quien fuera precisamente el embajador que tenía en Venezuela, pues a través de unos audios publicados por la revista Semana o uno de los grandes medios locales que hay en Colombia, pues asegurara que al parecer presuntamente a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 pues entraron dineros ilícitos. Esto sin duda pues prendió el ventilador de las autoridades y de todos los entes de control, quienes ahora llaman a Armando Benedetti a rendir indagatoria para que explique de dónde entraron y si entraron o no estos dineros ilícitos a la campaña presidencial de Gustavo Petro. El presidente por supuesto ha dicho a través de sus redes sociales que todos los dineros que entraron a su campaña fueron préstamos de bancos comerciales. Ha negado lo que ha dicho su exfuncionario y sin duda, pues bueno, han sido más de 2 semanas de escándalo tras escándalo. Cada día hay un capítulo nuevo. El gobierno ha sido denunciado por, al parecer, realizar interceptaciones telefónicas ilegales. ¿Pero todo eso es a quién? ¿A la niñera de la jefa de gabinete de Petro? Cuéntale al auditorio que nos escuche y ve en todo el país. Ese tema, digamos, tiene algo de como serie de televisión, Yair. Bueno, como les digo, a cada día hay un capítulo nuevo. Todo empezó porque la empleada doméstica, la niñera de quien fuera la jefe de gabinete del gobierno de Gustavo Petro, Laura Sarabia, pues denunció que había sido de alguna forma secuestrada en los sótanos de la casa de Nariño cuando le practicaron un polígrafo para conocer si ella había o no tomado un maletín con una alta suma de dólares que aún no se conoce, que se le extravió a la jefe de gabinete del gobierno de Gustavo Petro, Laura Sarabia. Todo empezó desde allí cuando ella interpuso la denuncia en un medio de comunicación que se había sentido secuestrada, que le habían puesto el polígrafo en la casa de Nariño, algo que solo lo pueden hacer las autoridades, en este caso la Fiscalía General de la Nación. Sí. Luego la hicieron... Se interpretó como un abuso de poder, digamos.
Exactamente. Y luego la hicieron pasar a ella y a otra empleada de Laura Sarabia, Fabiola Perea, las hicieron pasar como si fueran miembros del cartel, el Clan del Golfo, para poder interceptar sus teléfonos. Dice la denuncia que lo habían hecho, lo hicieron algunos funcionarios de la DIJÍN, que hace parte de la Policía Nacional de Colombia. Entonces, esto lleva a que entonces se investigue si se estaba o no haciendo interceptaciones telefónicas ilegales en el gobierno de Gustavo Petro, también conocidas en Colombia como chuzadas. Y por esta razón... chuzadas. Y por esta razón es que el gobierno, el presidente, decide retirar del cargo a quien le hablaba al oído, la jefe del gabinete del gobierno de Gustavo Petro, Laura Sarabia. La sacó del cargo y también, por supuesto, pues sacó del cargo a Armando Benedetti, luego de que se conociera que él, días atrás, de que la niñera estuviera en esto involucrado, pues él había viajado con esta niñera en un avión privado hacia Venezuela. Entonces, digamos que él está también involucrado en todo este escándalo. Vaya. Oye, entonces renuncia a Sarabia y estamos en medio de esa polémica política. En este caso, bueno, el presidente Petro, que ya, igual que muchos otros gobiernos, dice que es un golpe suave, ¿no? Que están tratando de aplicarle algo parecido a lo que le ocurrió a Castillo Yair. No, digamos que los diferentes sectores políticos no lo están viendo como un golpe suave, como él lo dice, porque pues debido a este escándalo político pues se han paralizado además los debates de las reformas sociales que se adelantaban en el Congreso de Colombia, reformas a la salud, reformas a la educación, reforma pensional que el gobierno ha presentado hace algunos meses y que siguen en debates o que estaban en discusiones en el Congreso, pero debido a todo este escándalo pues los congresistas y mismos congresistas también del pacto histórico, que es como los partidos de gobierno que acompañan el desarrollo precisamente del mandato de Gustavo Petro, pues han decidido vamos a suspender las reformas para el debate de las reformas para saber qué más viene ahora tras las investigaciones que empiezan, por supuesto, a adelantar las autoridades. Para el día de mañana está previsto que en todo el país, sobre todo en Bogotá, se lleven a cabo unas marchas y protestas que ya venían convocadas semanas atrás en apoyo a estas reformas del gobierno de Gustavo Petro, que ha presentado hace unos meses en el Congreso de Colombia, pero que ahora están suspendidas. Antes del escándalo, el presidente Gustavo Petro había dicho que iba a salir a marchar mañana a las calles de Bogotá a apoyar a estos colombianos. Veremos mañana qué pasa, si sale o no a marchar, y si salen los colombianos también a apoyarlo en estas marchas que buscan de alguna forma incentivar estos proyectos que adelantaban en el Congreso el gobierno. Pues te agradezco mucho el enlace y por supuesto la muy completa explicación que has compartido con nuestra audiencia. Un abrazo, muchas gracias, feliz día, feliz noche para ustedes. Va otro, feliz noche. Y bueno, pues dejo ese tema y voy ahora con el doctor Raúl Benítez, él es presidente del CACEDE, Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia y también investigador de la UNAM. Mi querido Raúl, ¿cómo estás? Leonardo, buenas noches a tu auditorio. Oye, pues dos claves veo que el modelo Bukele, el presidente de El Salvador, en materia de seguridad, empieza a intentar ser replicado en distintas partes de América Latina. Tú conoces El Salvador muy bien, quizá como ningún otro mexicano. ¿Por qué no le cuentas al auditorio en un minuto cuáles son las claves del modelo Bukele y si desde tu punto de vista es replicable, es exportable a otros países? Raúl. Mira, Leonardo, desde que Bukele tomó el poder el 1 de junio de 2019, a los 20 días anunció su famosísimo plan de control territorial, que es poner en orden a las pandillas y luego poco a poco fue anunciando las medidas, entre ellas construir la supercárcel, la cárcel más grande del mundo, para ahí y meter a todos los pandilleros. El tema es cómo los mete, con qué autorizaciones judiciales, que no lo hace con ninguna, apresan jóvenes de origen popular que están tatuados por su apariencia, sin órdenes judiciales, luego no hay investigaciones judiciales y están encarcelados. La supercárcel que construyó Bukele es la más grande del mundo, es para 40,000 presos. El Salvador tiene 6 millones de habitantes. Es como si en México mañana nos dicen que van a construir una cárcel para 800,000 personas. El Salvador es 20 veces más chico que México. Imagínate lo que sucedería y dónde la vas a poner. Pero sí es un modelo replicable
en Guatemala ya están hablando los candidatos a la presidencia de una cosa parecida, y en Honduras también la oposición a la presidenta Zelaya también está hablando de que hay que controlar las pandillas como en El Salvador. Entonces, esto pues lleva muchos dilemas, pero el dilema es la popularidad. O sea, Bukele en este momento cuenta con el 85% del respaldo de la población, porque sí ha bajado a más del 60% la delincuencia en el país. Entonces, todo esto es polémico. Por un lado, la gente lo quiere porque bajó la delincuencia. Por otro lado, lo hace casi como un golpe de Estado técnico, suprimiendo los poderes judiciales. La Suprema Corte de Justicia ya controla el Parlamento, ya cambió la ley para reelegirse, y todo el mundo habla de que pues está dando medidas de autócrata de una forma muy intensa a Bukele. Sí. Entonces, es polémico, Leonardo, pero así es. Ya. Oye, preguntarte, ¿es sostenible eso? Porque uno dice, bueno, a ver, los malos de pronto salen, los agarra y dice, yo los entambo, los humillo y los encierro. ¿Pero qué vas a hacer con ellos? ¿Fusilarlos a todos? ¿Tenerlos ahí el resto de tu vida? Es decir, ¿es sostenible un modelo así? Entiendo que sea eficaz en el corto y en el mediano plazo, pero ¿es sostenible en el tiempo, Raúl? En el corto plazo sí. Él se piensa reelegir y el próximo año es la elección presidencial en El Salvador. Entonces él está usando esto como su principal medida para reelegirse. Pero en el mediano y en el largo plazo es un presidente pues que no consulta a nadie para tomar sus decisiones. Transformó la economía en una economía de Bitcoin, una cosa que es increíble, que todos los salvadoreños están sufriendo en el vaivén de va y viene el valor del Bitcoin. Está dolarizada la economía desde hace muchos años, pero de ahí al Bitcoin pues ya es una cosa increíble. A nadie le preguntó si se podía pasar al sistema Bitcoin, porque el Congreso casi lo tiene 100% de su lado. Entonces, la sostenibilidad del modelo de la cárcel, en el mediano y largo plazo no, porque no es con pruebas judiciales, no es mediante juicios, etcétera. Y las no estás readaptando, ni redimiendo, ni ofreciendo ningún incentivo para que, bueno, digamos, tengan un comportamiento diferente una vez que salgan, a menos que piense tenerlos ahí en un ergástulo, ¿no?, el resto de su vida. Es un problema porque muchos no tienen pruebas judiciales y muchos no son culpables, pero no los quiere sacar. Y todas las imágenes de la supercárcel los ven amarrados de las manos. El Salvador en este momento es uno, con los calores que hay aquí en México, imagínate en El Salvador a 40 grados, los ponen en el patio. Humillándolos. Y parece un campo de concentración. Y yo digo, bueno, pues está bien eso como un elemento de control, pero no, me parece que plantea ahí en el mediano plazo un grave problema, incluso para un sistema autoritario. El caso Funes, mi querido Raúl, ¿qué indica? Un expresidente que era muy popular, un conductor de televisión, que llegó además pues con la esperanza de renovar la política salvadoreña. Ahora lo empapelaron por pactar con las maras, Raúl. Sí, mira, Mauricio Funes era un gran conductor de televisión, muy bueno, era el conductor de televisión más prestigiado de El Salvador, un gran polemista, pero se involucró con la política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional sin ser militante, pero ellos lo escogieron por su popularidad. Pero en su gobierno empezó a haber actos de corrupción bastante evidentes y se mostraron a la población. Por ejemplo, te voy a poner nada más lo más exagerado: compró un Ferrari en México para llevarlo a El Salvador. Tú sabes que los baches que hay en El Salvador, llueve todo el tiempo. Si aquí en México hay baches... Aquí, oye, sí, somos hermanos, baches y llueve todo el tiempo. Está peor, Leonardo, por las temperaturas y la lluvia. O sea, más agua y más calor, pues destrozan el pavimento. Entonces, y por tanto el Ferrari. Era el único Ferrari de El Salvador y no podía manejarlo a más de 10 kilómetros por hora porque se raspaba por abajo. Pero empezó con cosas de ese estilo, lo que le llevó a una gran impopularidad. Ahora, Bukele, porque es Bukele el que lo está castigando, le puso 14 años de condena. 14 años. Pero Funes vive en Nicaragua, está asilado en Nicaragua, es muy amigo de Daniel Ortega y no va a ir a El Salvador. Yeah. Y Bukele y Ortega son los dos casi dictadores, Ortega más que Bukele, pero por ahí van, pero de signo contrario ideológico, entonces se odian a muerte, y por lo tanto Mauricio Funes tiene esa condena en su país, ya se nacionalizó nicaragüense, y pues no saldrá de Nicaragua, pero no a El Salvador, podrá ir a viajar a Costa Rica. Raúl, pues como siempre, muy agradecidos contigo, gracias por compartir tu sapiencia con el auditorio. Muy buenas noches. Saludos, Leonardo, hasta luego. Saludos. Y voy ahora contigo, Susana Martínez, adelante.
Gracias, muy buenas noches. El gobierno de Jalisco informó que concluyeron las pruebas periciales a los segmentos humanos hallados la semana pasada en 50 bolsas en un punto de la barranca de Mirador Escondido que se ubica en el municipio de Zapopan, y se confirmó que corresponden a los jóvenes que trabajaban en un centro de operaciones. Se aseguró que esta información ya fue dada a conocer a los familiares y se integró también a la carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Respecto al operativo que inició la Fiscalía Estatal y otras dependencias desde el miércoles pasado en este barranco, que está en un terreno complicado, dicen las autoridades, pues hoy se da a conocer que continúan estos trabajos para la recuperación de indicios y están participando más de 200 oficiales de distintas corporaciones. Es el reporte desde Jalisco. Bueno, y seguimos con la información. Mara Almeida, adelante. Leonardo, muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti, al auditorio y a la producción. Pues fíjate que acá en el estado de Chihuahua, pues la violencia pues parece ser que no para, y nuevamente una iglesia pues se ve vulnerada. Esto sucedió en el municipio de Huachochi, Chihuahua, en la comunidad de Santa Anita. Leonardo, comentarte que la iglesia quedó como si fuera un colador. ¿Por qué? Porque recibió más de 722 casquillos, es decir, disparos. Había 4 calibres, Leonardo, entre todo lo que se recogió por medio de las autoridades. Y también, Leonardo, se encontró un cadáver que tenía su cabeza desprendida de un masculino de 35 años de edad. Afuera, metros adelante, pues encontró la cabeza, y también algunas camionetas, bueno, una camioneta quemada, y algunas propiedades que estaban contiguas a la iglesia pues también fueron baleadas. Al respecto, bueno, la gobernadora ha comentado que no es un ataque directo a la situación de la fe o a la iglesia en particular, que tiene que ver con otro tipo de situaciones, pero no aclaró. ¿Cuáles? Pues ese es el punto, Leonardo. O sea, nuestros políticos son expertos en decir lo que no es. Es correcto. Pero no lo que es. Exactamente. Qué bonito. Porque, a pregunta expresa de los compañeros de que si era un ataque directo pues a la iglesia, así como había sucedido. De hecho, este mes, Leonardo, el 20, cumplimos un año del ataque a los sacerdotes allá en Cerocahui. Bueno, pues le comentaban los compañeros si era el mismo tema, y ella decía, no, tiene que ver con otra situación, pero como bien qué tranquilidad nos da. Como bien comentas, no aclaró de qué situación pues se venía desarrollando, y comentó, bueno, que ya se están llevando a cabo pues las averiguaciones pertinentes. Así es que, Leonardo, igual que nosotros, pues estamos en espera de saber de qué tipo de situación hablaba pues la gobernadora que se había desarrollado. ¿Y cómo llegó a la conclusión que llegó? Es decir, a lo mejor el asesino les dijo, aquí está el tema y no los matamos por eso. Bueno, Mar, muchas gracias por el reporte. Al contrario, Leonardo, muy buenas noches. Nos encontramos en la próxima ocasión. Cuídate mucho. Y fíjese que una persona murió tras un ataque a balazos en el Panteón Francés. Este es en Miguel Hidalgo, ya ve que hay 2 panteones franceses. En este caso, bueno, pues parece ser que se trata del administrador del lugar. Tengo información, por supuesto, que están dando algunas de los ¿cómo se llama? De las páginas de internet, de los portales sobre el particular, pero bueno, asesinan al administrador. Parece ser que ya tienen el último dato del Panteón Francés, cual pues sí requerirá una investigación completa aquí en la capital de la República. Es pues un tema, como le digo, absolutamente explosivo. Si usted nos acaba de sintonizar, ya para despedirnos, le anuncio que el canciller de la República el día de hoy presentó su renuncia. Marcelo Ebrard, efectiva a partir del próximo lunes. Así lo dijo. He resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora, la próxima semana, con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel Bueno, López pues eso Obrador. dijo el día de hoy Marcelo Ebrard, y en la nota, por supuesto, a partir de mañana toda la conversación política sobre el tema de la sucesión. Nos vamos, gracias. Yo soy Leonardo Curcio. Sea rabiosamente feliz, se lo merece.